de la religión exclusiva de los israelitas, judíos o hebreos, ¿verdad? Y vimos ahí unas imágenes de cómo es su cultura religiosa, ¿verdad? Vimos cerca de unas 10 imágenes. Entonces nos quedamos ahí hablando del judaísmo, que era la religión que practicaba el apóstol Pablo antes de ser un creyente. Es la misma religión que practicaba Nicodemo. Es la misma religión que practicaba José de Arimatea. Pero estos eran religiosos que no eran salvos, que tenían solamente una religión, ¿verdad? Pero que no habían puesto la fe, la confianza y la esperanza en Cristo, pero fueron salvos. A mí me agrada cuando en las diferentes iglesias hay gente religiosa, pero que se entusiasma con las cosas de Dios, es celosa de las cosas de Dios y busca de Dios. Ojalá algún día lo encuentre, digo yo, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que no predican el Evangelio. Hay un reportaje en las redes, hoy lo vi en la mañana, es de abril del 25, un reportaje que hizo Canal 12 acerca de cuántas iglesias de todo tipo hay en El Salvador, qué requisitos se ocupan para inscribirse en el Ministerio de Gobernación. ¿Sabe cuántas iglesias, cuántas locales hay en todo El Salvador de iglesias de todos los tipos? 3 millones. 3 millones de... Yo me quedé al lado. Pero la cantidad pero es menos del 1% de las casas que hay en el país. Y obviamente para inscribir una iglesia en el centro, en el Ministerio de Gobernación, solo se ocupa una junta directiva y los estatutos ya se legalizan. Entonces, hermano, los departamentos que más tienen iglesias es San Salvador, obviamente, ¿verdad? La Libertad, Santa Tecla sobre todo, y Santa Ana. Aquí en San Miguel, hermano, hay muchísimos. Según un censo que hizo un amigo mío hace bastante tiempo, en ese tiempo habían como 600 iglesias. Yo creo que hoy hay, quizás el triple de eso. Y estoy hablando de iglesias legalizadas, que tienen su personería jurídica y que las propiedades de la iglesia están a nombre de la iglesia, no de una persona. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, hay mucha confusión. Entonces, Pablo nos advirtió de eso, que se iba a pervertir el evangelio de la gracia. ¿Qué predicamos en esta iglesia local, hermano? El evangelio que Cristo le reveló a Pablo, que está en 1 Corintios 15. ¿Verdad? Y discúlpeme si insisto demasiado o le pongo mucha énfasis a eso, y es porque yo quiero que cada persona que venga acá obtenga la vida eterna. No solamente se quede a nivel de religión como Nicodemo, que después es algo, como Cornelio inclusive, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Que él hacía muchos ayunos y oraciones, pero no era tan. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. El evangelio que Pablo predicaba no era según seres humanos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, mucha gente sin preparación doctrinal bíblica se autodenomina pastor. Alquilan un local, ¿verdad? Ponen un atril, un púlpito, y es iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin la debida preparación evangélica, más os hago saber, hermano, ¿cómo? Que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, ¿verdad? Luego dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ¿verdad?
sino por revelación de Jesucristo. Eso está en su versículo 12. Léalo, para que vean que está igualito, como yo lo leo. ¿Verdad? Pablo no lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre, de ningún seminario, de ningún apóstol, sino por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Juan habla del Evangelio y también el apóstol Pedro, pero el que enfatiza más es Pablo, porque él era el apóstol a los gentiles. ¿Me entiende? A nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 13, 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí nos quedamos la vez, ¿verdad? Que Pablo practicaba la religión del judaísmo, ¿verdad? Que era una religión que tenía negocios en el templo, que cambiaban moneda, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, él perseguía a la competencia, a la nueva iglesia que estaba formando, a esos seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces Pablo quería exterminarlos a todos, ¿verdad? Porque era la competencia que tenía el judaísmo en ese momento. Así que por eso es que Cristo Jesús se le aparece al apóstol Pablo, lo deja ciego, ¿verdad? Y luego le encomienda el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. Pablo no fue a Jerusalén después de su encuentro con Cristo. Él fue allá a las regiones de Siria, de Damasco, a predicar. Porque en Jerusalén estaban los apóstoles, ahí estaban predicando ellos. Estaban muy activos, ¿verdad? Entonces, Pablo era... bueno, vamos a hacerlo con el dedito. Vamos al versículo 14. Pues, sí. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que de las tradiciones de mi padre. Entonces Pablo, en el judaísmo, yo aventajaba o superaba a mis contemporáneos. ¿Cómo, Pablo? Siendo mucho más celoso, ¿verdad? De las, ¿cuáles? Tradiciones de mis antepasados, de mis padres. Entonces, hermano querido, hoy en día las iglesias están llenas de tradiciones. Así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Hemos pedido a la gente que haga una oración para que reciba a Cristo. Eso no está en la Biblia. A Cristo se recibe por la fe, creyendo que Cristo en la cruz hizo un pago completo por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y cuando la gente cree eso, pone la fe, la confianza y la esperanza en el sacrificio de Cristo, nace de nuevo, ¿verdad? Y hasta queda así un poco incógnito, ¿verdad? Porque eso de hacer la oración no está en las Escrituras. Y se hace la oración en muchas iglesias, pero nunca se predica del sacrificio de la sangre redentora. Entonces, ¿por qué, hermano? Por la tradición evangélica. Así se ha hecho de pedir hacer esa oración, ¿verdad? La tradición de pedir diezmo, que también no es para la iglesia, o de insistir en que siempre la gente en que dé dinero. La salvación es por la fe. No es por dar dinero, hermano. No es por dar diezmo. Pero en muchas partes se abusa de eso. Versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Usted ha oído la palabra predestinación? Es una palabra de la cual se está abusando mucho en las redes y mal explicando. Y por eso me voy a detener un poquito en este pasaje, porque Pablo fue predestinado, usted fue predestinado, pero ¿de qué forma? ¿Verdad? Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿verdad?, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hermano, usted también, cuando puso la fe, usted fue apartado, separado por Dios y para Dios. ¿Verdad? Desde el momento que usted puso la fe en Cristo, usted le pertenece a Dios. Usted es un hijo de Dios, con todos los privilegios de un hijo. ¿Verdad? ¿Es eso una buena noticia, hermano? Excelente. Es una buena noticia, ¿verdad? Pero la predestinación mal explicada es de que Dios, que es soberano, se paró frente a este auditorio y aleatoriamente, conforme a su voluntad, escogió solamente a algunos para salvación. Eso no es cierto. Hermana, dice la palabra de Pablo, dice que no es el que quiere ni el que corre, sino el que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de todos y la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero fíjense que estos señores que predican de esa manera, que Dios escoge a algunos según su soberanía, son muy fuertes, son muy estudiosos. De hecho, van a tener una convención en Panamá en octubre. Son fuertes. Pero como nuestras iglesias evangélicas, mis colegas pues no leen, no saben cómo combatir ese tema y lo pasan por alto, lo ignoran, sacan los desentendidos, ¿verdad? Y se necesita conocimiento bíblico para detectarlo. Fíjense que a mí eso me animó a dar la clase de los días martes, ¿verdad? Porque quiero que los hermanos se preparen, nuestros predicadores manejen esa doctrina. Entonces, no, hermano, Dios nos predestinó a nosotros para que seamos representantes de Él, para que le sirvamos a Él. ¿Entiendes? Si Él dio su sangre en la cruz, ¿verdad?, y salvarnos a nosotros, ¿para qué? Para que seamos creyentes salvados por gracia, pasivos solamente. No, ¿verdad? Así como un padre educa a sus hijos para que ellos sean activos y algún día se ganen la vida, ¿verdad? También Dios quiere que el creyente no sea pasivo, sino que sea activo, que sea un fiel representante de Él, ¿verdad? Entonces, hermano querido, la predestinación es para servir al Señor. Y usted sabe nuestra frase, ¿verdad? Todos los que han sido justificados serán glorificados. Vale, se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Oh, sí, tengo una preguntita aquí para hacer el enlace. Pablo fue predestinado para salvación o para ser apóstol a los gentiles y para glorificación. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Pablo fue predestinado para salvación, ¿no? No. Fue predestinado para ser el apóstol a los gentiles. Nosotros los gentiles, ¿verdad? Y para ser glorificado algún día, ¿verdad? Voy a explicarlo con la Biblia, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios lo llamó a usted a través del Evangelio con un propósito.
De hecho, Dios tiene un propósito específico para cada uno de sus hijos. Y usted tiene que descubrirlo a través de la lectura del Nuevo Testamento. Yo no sé. Sé los propósitos en general, ¿verdad? Dios quiere que evangelicemos, prediquemos, pero no sé qué quiere Dios específicamente de cada uno de ustedes. Porque sí, yo sé que quiere algo. Y usted ve en la Biblia, todos, hombres y mujeres, jóvenes, Dios los salvó para algo. Un ejemplo, ¿para qué fue salvado Noé? Para hacer un arca. ¿Para qué fue predestinado David? Para ser rey de Israel. O Salomón, para ser rey y expandir el territorio de Israel. ¿Para qué fue predestinado Jeremías, que también dice la Biblia que desde que estaba en el vientre de su madre, Jeremías fue llamado? ¿Para qué? Para ser profeta a Judá antes, durante y después del cautiverio de Babilonia. Entonces, ¿para qué fue predestinada Débora? No devoradora de hombres, esa es su vecina. Débora, jueza de Israel, para liberar a la nación. Igual Ruth la moabita, no era judía, pero Dios la predestinó para que le sirviera. Era de Moab, fue Israel y fue la bisabuela del rey David. Y así podía enumerar. Esther también, para salvar al pueblo de Israel. Bien, pero vamos al versículo 29. Aquí entramos en Mateo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Él sabía que usted iba a ser salvo. Y usted en un determinado momento iba a poner la fe sola en Cristo. Permítanme que aquí anda un puntero que funciona mejor. Muy bien. Entonces, a los que antes conoció, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Dios sabía que usted iba a poner la fe en Cristo Jesús. Iba a ser salvo. Entonces Dios también lo predestinó. Ahí está la palabrita mágica, ¿verdad? ¿Para qué, San Pablo? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que nuestro modelo perfecto a imitar es nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Pero decía yo, leer el Nuevo Testamento es muy gratificante. Entonces, hermano, y en el futuro, vamos a ser hechos a la imagen de Cristo con un cuerpo glorificado. Cuando el Señor vuelva por su iglesia. ¿Me entiende? O seamos resucitados con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, a los que te conoció, los predestinó para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Siguiente, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo sé que este tema no es fácil. Yo como miembro de iglesia nunca lo oí en mis dos iglesias, ni en la radio, ni televisión, ni nada. ¿Verdad? Así que si tiene dudas, después pregúntale a Denis, a Gabriel, al hermano Orlando, ¿verdad? Si tiene dudas. Entonces, igual a Pablo, y a los que predestinó, lo repite, ¿verdad? A estos también llamó. ¿Cómo lo llamó? A través del Evangelio. Usted oyó el Evangelio, lo creyó, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a su vida
fue salvado, ¿verdad? Lo llamó, y a los que llamó, a estos también, ahí está la palabra, los justificó, los declaró justos, los declaró salvos, los declaró con vida eterna. Entonces, ¿y a los que justificó? O sea, a todos los que justificó los va a glorificar. Pero falta algo entre la justificación y la glorificación. Es la santificación. Que esa Dios no la va a hacer, que ya lo justificó, ya lo adoptó como hijo. Pero a usted le corresponde ser un creyente responsable y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. A través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está la pregunta? ¿Y habrán creyentes que no están interesados en crecer espiritualmente? ¿Sí o no? Dios no quiere robots, ¿verdad? Dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la doctrina de la gracia no es licencia para vivir desordenadamente. Acuérdense, la gracia tiene dos enemigos. Uno es la licencia de verdad, que es la actitud mental de que el creyente salvado por gracia, que cree que puede vivir la vida cristiana como él crea conveniente y no tiene interés en el proceso de santificación. Y amados hermanos, la mayoría de vosotros sois así. Luego decía Pablo en Gálatas, hermanos, la libertad fuiste llamados, solamente no utilicéis esta libertad como ocasión para la carne, sino para serviros los unos a los otros. Lo digo con amor, ¿me entiendes? A que tenga cara de guardia, sí, la cara de bravo. Pero, y a que me ría, pero la buena noticia es, que usted es un hijo de Dios salvado por gracia, usted es un justificado. Lo que pasa es que no está siendo responsable con ese privilegio que Dios le ha dado. Por eso Pablo le dijo a los de Corintios, hermanitos lindos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a... No. Eso es muy grosero. No, como a niños en Cristo. Bueno, también le dijo carnal. Bueno, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Usted lo sabe? Entonces, el carnal es alguien, un creyente que ha tomado la decisión de no querer obedecer al Padre Celestial. Es una actitud mental, ¿verdad? Que quiere, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Hay una canción ahí, ¿se lo ha oído? A mi manera. Y nos gusta a los humanos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la gracia no es licencia para vivir desordenadamente como vosotros pensáis, ¿no? Aquí decimos, como el discipulado, deje de enseñar. Venga el día martes, que no se le cobra, ¿verdad? Entonces, ahí se nota, ¿me entiendes?, de que no tiene tiempo, ¿verdad?, para las cosas de Dios. Así que eso me lleva a explicar el versículo difícil con manzanitas, ¿verdad? Entonces, hermano querido, este es el plan de Dios para cada creyente en Cristo. Esta fue la cita que leímos. Le dice Pablo, a los que antes conoció, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Es la presciencia de Dios. O si usted gusta, más fácil, la omnisciencia. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces nos predestinó para que sean embajadores, representantes de Cristo, ¿verdad?, evangelizadores, predicadores, que le enseñen a los niños, que las hermanas le enseñen a otras hermanas. Por eso fue predestinado, para servir. Y a los que predestinó los llamó a través del Evangelio de la gracia, presentando a Cristo crucificado, ¿me entienden?, y enseñando que en el cuerpo de Cristo fueron colocados todos los pecados de todas las personas, de todos los días. ¿Entienden? Y a los que justificó,
a esto, glorificó, está en tiempo pasado, porque es un pasado profético. O sea, Dios lo da por hecho, ¿verdad? Es como esto, léeme esto, Orlandini. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede salvar por buenas obras. ¿Quiere decir que el creyente ya no va a hacer buenas obras? No, no dijo eso, ¿verdad? El creyente fue salvado para buenas obras, no por buenas obras, ¿verdad? Y dice el versículo 10, ¿verdad? Como dice él mismo. Porque somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras, Las cuales Dios preparó de antemano para que... ¿Me entiende? No es que seamos enemigos de las buenas obras cristianas, a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, ni tampoco somos enemigos de los mandamientos, ¿verdad? Porque el creyente ya no está bajo la ley, está bajo la gracia, ¿verdad? Pero los mandamientos Pablo los enseña en las 13 epístolas, ¿entiende? Bien, ¿alguna pregunta? El momento de la pena ha llegado. Es que si pregunto van a creer que yo no sé, no entiendo. A mí me costó entender esto, hermano. Yo tuve que leer horas para poder tratárselo así licuadito. No hay pregunta. O calle para hacer. De broma. Pero voy a seguir entonces. Estamos en Gálatas 1, ¿verdad? Y vamos a recrear un poquito más lo que hemos hablado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Muy bien. Dios Padre también apartó para ser un servidor a Jeremías, Moisés, Samuel, Sansón, Salomón, Ciro, Juan Bautista. Posiblemente algunos nombres ahí no son familiares para algunos hermanos nuevos, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad?, que Cristo escogió ¿a cuántos apóstoles? A 12, ¿verdad? Y está escrito en las listas, ¿verdad? ¿Para qué escogió Cristo a los apóstoles, hermanos? Para que fueran a predicar. Primero le dijo, vayan solamente a los judíos. Y cuando Cristo fue rechazado, dijo después, ahora vayan y prediquen a toda la gente. ¿Entiendes? Entonces también el Señor escogió a Jeremías el profeta, a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, a Samuel para que fuera juez y sacerdote en Israel, ¿verdad? Profeta también, a Sansón para que fuera un juez en Israel, a Salomón para que fuera el rey de Israel, a Ciro, yo conozco un Ciro Peraloca, hermano, de Walt Disney. Ciro fue el que dio el edicto para que la nación de Israel saliera de Babilonia a Jerusalén. Es un personaje poco conocido, pero ahí está en la Biblia. Y Juan el Bautista, ¿para qué fue predestinado? El hermano predicó de eso el día miércoles. Para preparar el camino del Señor Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta? Cristo predestina, escoge, elige para servir, ¿verdad? Para servirle a Él. Su llamado estaba basado solamente en la gracia de Dios para revelar al Hijo de Dios a Pablo. Sí, se refiere al apóstol Pablo. Muy bien. Desde la eternidad pasada, Dios sabía que Pablo sería un instrumento útil para la predicación del Evangelio. Entonces Dios, hermano, desde la eternidad pasada sabía que usted iba a ejercer la fe sola en Cristo solamente para su justificación. ¿Es una buena noticia, hermano? Entonces, que no estamos por accidente, ¿verdad?
ni tampoco Dios hizo algo para que, bueno, ahí dejémoslo, lo voy a confundir. Vamos al versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ajá, entonces ahí dice revelar. ¿Verdad? Acuérdate que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué, Pablo? Para que yo le predicase. Mi hermano, hay un mandamiento para todo creyente: ir y predicar el evangelio ¿a quiénes? Yo no me lo he inventado. Es un mandato. ¿No te lo digo? Sí. Y fíjate, todos los pastores sabemos que la mayoría de creyentes no evangelizan. Por diferentes razones. Por eso la salvación es por gracia, hermano. Porque sabemos hacer lo bueno. Tenemos una naturaleza rebelde. Sí, opuesta a Dios. Pero así como es que somos como adolescentes en una familia, ¿verdad? ¿Cómo son los adolescentes en la familia? Porque tenemos hijos, sabemos, ¿verdad? Que son protestantes. Solo a mí me manda a fulanito, ¿verdad? Etcétera. La comisión inmediata de Pablo era predicar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. Dios Padre apartó, llamó y justificó a Pablo para que fuera su representante, ministro, evangelista, embajador, vocero, etc. Hermano, todos esos privilegios los tenemos también nosotros. Claro. Entonces, ya se le clarificó para qué usted es predestinado, ¿verdad? Obviamente, ahí en el paquete va la justificación. Vamos al versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Pablo, desde el momento que él puso la fe en Cristo, que fue convertido de perseguidor de la iglesia a un predicador, ¿para dónde agarró? No fue a Jerusalén a preguntar a los apóstoles: señores apóstoles, ¿yo qué debo de predicar? No. Cristo le reveló el evangelio, ¿verdad? ¿A dónde fue él? A Arabia. Y también a Damasco, que es Siria, ¿verdad? Bueno, países que hoy son musulmanes. Se cree que hubieron iglesias cristianas en esos lugares, pero cuando en una iglesia no hay pilares fuertes, la iglesia desaparece. En Apocalipsis 2 y 3 hay 7 iglesias. ¿Existen esas iglesias hoy en día, hermano? Y en la iglesia de Éfeso, hermano, ahí estuvo el apóstol Pablo de pastor. Estuvo Apolos de pastor. Y también estuvieron Aquila y Priscila. ¡Wow! ¡Qué predicadores, hermano! Y la iglesia de Éfeso desapareció. Tenemos un documento, la carta a los Efesios. Y una amonestación que el apóstol Juan hace a la iglesia de Éfeso es: tengo algo contra ti, Orlandino. No, mejor no prohibir. Es que la hermana lo va a tomar equivocado. Has dejado tu primer amor. Yo, el hermano. ¿Verdad que antes de conocerla a ella, conociste a Cristo, verdad? Lo dejé al lado. Esa es la amonestación para todos los creyentes, ¿verdad?
Acuérdate cuando usted era un creyente entusiasmado, los domingos llegaba temprano a la iglesia, llegaba con su corbatilla, quería privilegios, quería servir. Hoy ahora desapareció, hermano. Uno le decía al encargado, hermano, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Y el tío andaba ahí y recibió a los hermanos en la puerta. Uno se rebuscaba, llegaba temprano. Entonces, los creyentes, por la cultura, por los tiempos, por las redes, por internet, se nos ha apagado el entusiasmo. Es normal, ¿me entiendes? Pero la salvación es por gracia. ¿Me entiendes? Eso es lo lindo. Pablo no fue a preguntarles a los apóstoles qué evangelio debía predicar, debido a que Dios Hijo se lo había revelado. Ya lo dice eso. Pablo fue a Arabia para ser preparado en las doctrinas de la gracia de Dios para evangelizar, discipular, enseñar, predicar, plantar iglesias, etc. Solamente Pablo tiene esa responsabilidad, hermano. Se cree, ¿verdad?, que cuando Pablo fue a Arabia y a Damasco, Cristo lo capacitó. Que no era raro, si usted leyó el Nuevo Testamento, que Cristo resucitado se le apareciera a Pablo. Raro. Pero el punto aquí es, hermano, que Pablo fue preparado para evangelizar, discipular, enseñar la palabra, ¿verdad?, predicar y plantar iglesias. ¿Y cuántas iglesias plantó Pablo? Casi cualquier lugar que iba, ¿verdad? Predicaba, discipulaba, dejaba un encargado ahí y él seguía su ruta de predicación. Gálatas 1:18, perdón, ahí tenemos un mapa que nos ilustra, hermano, Jerusalén queda más o menos por acá, pero Pablo salió de Antioquía. ¿Dónde quedaba Antioquía, hermano? Esa es Antioquía de Siria, una iglesia gentil, ¿verdad?, fuerte económicamente, que, ¿cómo se llama?, pagó los viajes, patrocinó los viajes de Pablo. Entonces él salió de ahí, de Antioquía. ¿A dónde fue? A Chipre. Atravesó literalmente toda la isla predicando, hermano. ¿Y por qué Chipre? Porque él iba con Bernabé, y Bernabé era un judío de la tribu de Leví, nacido en Chipre. Él quería ir a su gente, donde estaban sus tíos, sus abuelos, ¿verdad? Repito, y por eso aquí atravesó toda la isla predicando. Después llegó a Panfilia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Y qué es esto aquí, hermano? En Galacia. Toda esta región era Galacia. Muy probablemente Pablo fundó otras iglesias en lugares más pequeños, no muy conocidos. Eso es indudable. Pablo estuvo en toda esa región predicando. Así que yo debo continuar. Tengo poco tiempo para eso, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ese es el detalle. Ese es lo que yo le acabo de decir. ¿Qué pasó en esos 3 años después de su conversión, hermano? Yo creo firmemente que Cristo lo preparó en esta enseñanza de la gracia. No es fácil, hermano. Mira, sí que no es fácil predicar prohibiciones, no haga esto, no haga aquello, no coma aquí, no coma allá, no vea estos programas. Eso no cuesta. Pero enseñar que a pesar de lo que somos, la sangre redentora de Cristo nos ha salvado y ha pagado y ha hecho un pago completo por toda nuestra rebelión. Y que somos salvos no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entonces Pablo, pasados 3 años, fue a Jerusalén y vio a Pedro. ¿Qué platicaron, hermano? Todo lo que Pablo había evangelizado por allá,
y todo lo que Pedro había predicado allí en Jerusalén. Y se convirtieron 3,000 primero, luego 5,000, y después fue de Cornelio, un gentil, ¿verdad? Y Cornelio, un hombre romano adinerado, llama a toda su familia, a sus amigos, y Pablo les predica y se salva en ese momento. ¿Entiendes? ¿A dónde vivía Cornelio, hermano? En esas regiones. Pero Pablo, pero ahí fue Pedro. Y después regañan a Pedro: ¿y por qué has entrado a la casa de un gentil? No, el Señor me mostró un lienzo con unos animales y me mandó ahí. Porque Dios, hermano, es que Dios quiere salvar a toda la gente. Y yo oigo muchas predicaciones de mis colegas descalificando a la gente porque se ponen un tatuaje, porque andan pelo largo, porque fueron a ver a la loba allá al estadio. Y de la loba, hermano. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y los hermanos como Cosiva se toman fotos en el concierto y los cuelgan en las redes. Uno que no te preguntando. Entonces, y lo del mundial ahora, yo los he oído, hermano, descalificando a los hermanitos porque ven los partidos. Llegan a Brasil. Messi. No, cualquiera. Yo, cuando venir el mundial, yo voy con el ganador. A mí no me gusta perder. Yo le voy a hacer barra a que gane el mundial. Pero hermano, es lamentable en pleno siglo XXI estar descalificando gente porque ve televisión. ¿Me entiendes? Entonces ese es el evangelio perverso que se predica por ahí. Y usted sabe, como molestan más a las hermanitas porque se maquillan, porque se ponen una ropita que a ellas les agrada, porque se peinan así, porque se peinan asá. Ese es el evangelio destructor que siempre ha existido, el de la descalificación. ¿Sabe qué? Ellos pervierten el evangelio. Porque el evangelio es, hermano, que Cristo nos dio. Y hermano, yo estoy predicando de Juan, usted lo sabe. Yo leo la Biblia, por todas partes Dios trata de salvar a la gente. ¿Qué hemos visto en el Evangelio de Juan, hermano? Que Cristo allá, que Nicodemo llegó, habló con él, lo animó y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Fue salvo Nicodemo, hermano? Sí. Era un líder prominente del judaísmo, que ya vimos antes del judaísmo. Y después, hermano, y un hombre adinerado va a Samaria y salva a la samaritana. Una mujer muy alegre, muy carnavalera, muy discotequera. Usted sabe, ¿verdad? Ha tenido un par de novios por ahí, ¿verdad? Que a la moral de muchos líderes ahorita la descalificaría. Entonces, ella dijo: yo sé que el Mesías viene. La mujer era samaritana, pero ella esperaba al Mesías. Y fue salva, hermano. Y luego la mujer contenta le habla a otros hombres, y los hombres vienen y oyen y se salvan. Entonces, ¿de qué habla el Evangelio, hermano? De salvación, hermano. Y luego el paralítico de Bethesda, capítulo 5, 38 años enfermo, Cristo lo sana y se salva. Y luego voy a saltarme al capítulo 9, el ciego, ¿me entiendes? Que era ciego de nacimiento, pone la fe en Cristo y se salva. Entonces, hermano querido, la Biblia es un libro de salvación, no de condenación, como algunos lo han hecho, predicando la ley. ¿Cuál ley? Mandamientos de hombre. Tenés que hacer esto, esto y esto. Y no tenés que hacer esto, esto y esto.
Cuando todo el mensaje de Dios se resume en crean en Cristo y en Cristo resucitado. Ahí se limita. Vamos a orar, hermano. Tiene su rostro.